Cuerpo, mente, mundo. Soy José Antonio, un nuevo programa desde Radio Buñol. Bueno, pues esta vez espero que os guste. Creo que ya hay una referencia del verano pasado. Y bueno, pues vamos otra vez a insistir en los peligros del verano. En vacaciones hay que tener cuidado con las especies más peligrosas de fauna que tenemos en la península ibérica. Es tiempo de ocio y descanso. Sin embargo, un viaje por la naturaleza puede producirnos algún peligroso encuentro. También, por supuesto, tenemos que tener en cuenta, cuando nos vayamos, la presencia de algunos animales que pueden ser también algo peligrosos. Vamos a empezar por las más temidas, las víboras. 4 especies, o 3 según algunos científicos, las víboras se erigen con gran diferencia sobre el resto, en el peligro más temido. Su veneno en cualquier caso no es tan terrible como lo pintan, y solo suele acarrear mortales consecuencias en ancianos y niños. Para reconocer a la víbora basta con prestar atención a su dibujo dorsal, generalmente una cadeneta o zigzag, bien delimitado. Se ve. Y luego también una diferencia contra todas las demás serpientes, su cabeza triangular, con el hocico chato e incluso algo levantado, y la pupila vertical, además de su corta y gruesa cola. De normal, si no es que la molestamos, la amenazamos o por un accidente la pisamos, no nos morderá. Y en caso de que nos muerde, por supuesto, el tratamiento incluye una quimioterapia sintomática y preferentemente suero antivipérido, hoy comercializado y distribuido por la mayor parte de los hospitales españoles. Igual de importante que el tratamiento es la manipulación del enfermo. De todos los consejos, el mejor es aplicar un torniquete entre la herida y el corazón, aunque siempre dejando que exista una mínima circulación sanguínea. Seguimos con la fama de terrible que tiene el lagarto ocelado. Reptiles inconfundibles. También esa fama no corresponde con la realidad. Al igual que los sapos, de estos reptiles se ha dicho de todo con respecto a su peligrosidad. Pero realmente es que solo hay que temer a su mordisco. Se dice que si te agarran no te sueltan y que la fuerza de sus mandíbulas supera a la del propio hombre. Esto no es cierto, aunque el mordisco puede producir desde dolor a infecciones más o menos graves, pero no es cierto. Muerden y sueltan. No debemos olvidar que son animales de un tamaño respetable. Un lagarto ocelado puede perfectamente llegar a medir de 20 a 30 centímetros. Incluso pueden llegar a medio metro. En caso de mordisco, conviene lavar bien la herida con agua jabonosa y posteriormente desinfectarla con un fármaco adecuado. No está de más la recomendación de algunos médicos que advierten de la necesidad de la vacuna antitetánica, que evitaría posibles infecciones posteriores. Seguimos con uno de los otros, digamos, complicados. Esta vez con un desagradable aspecto, los sapos. Produce en el hombre su aspecto una escasa simpatía. Se dice que el veneno que segregan irrita la piel y llega a producir ceguera. De nuevo, esto es erróneo. El tóxico de aquellas especies de sapos que lo tienen no reviste tal virulencia, si bien pueden resultar molesto, por ejemplo, en contacto con los ojos. La saponina, que es la sustancia tóxica que tienen, la segregan a voluntad y la segregan por la piel, con lo cual si no se tocan ya evitamos el problema. Se aconseja lavar con agua abundante la parte afectada si los hemos tocado y si hay problema óptico, pues colirios y pomadas a base de corticoides. Y por supuesto para ello hay que ir al médico. Seguimos y ahora con otra serpiente, la bastarda.
Es una culebra de gran tamaño, que llega a superar los 2 metros. Se reconoce y se diferencia de la víbora por el tamaño y por su coloración verdosa a parduzca, más o menos uniforme. Ya no tiene esa figura a modo de zigzag que tenía la víbora. Con escamas grandes y bien delimitadas, aunque su rasgo más característico es la abultada ceja. Su veneno es mucho menos activo que el de las víboras. Y en caso de atacarnos una de ellas, a pesar de poseer un veneno menos activo, también originan molestias. Entonces hay que aplicar fármacos reductores de intoxicación y la vacuna antitetánica, siempre muy útiles, para evitar luego mayores disgustos. Seguimos con algo que yo creo que todo el mundo se ha topado con ellos. Y bueno, pues algunos, como por ejemplo un servidor, pues ha notado sus efectos en forma de una dolorosa experiencia. Estamos hablando del escorpión. Dice el refrán, nada más picazón que el aguijón de un escorpión. Esto sí es realidad. Su picadura, de acción neurotóxica, se acompaña de fuertes dolores y picores en el punto de entrada del veneno. Pueden incluso aparecer mareos o fiebres. Si bien la especie que habita en la península ibérica está considerada como una de las de menor potencial venenoso de todos los escorpiones y alacranes que existen en el mundo. Los escorpiones tienen una figura inconfundible. Los vamos a ver enseguida. Se caracterizan por su alargado y segmentado abdomen, que se remata por un conspicuo aguijón en forma de garfio. La uña por donde pinchan, así como los pedipalpos rematados en pinzas, son característicos. ¿Qué pasa si nos pica? Bueno, al ser un animal nocturno, conviene no dormir al aire libre, sino en tiendas de campaña bien cerradas, y ello evitará que nos encontremos y tengamos terribles consecuencias. Tampoco se recomienda caminar descalzo, evidentemente. Y en el caso de la picadura, hay que aplicar antihistamínicos, corticoides y calmantes que componen el tratamiento que nosotros tenemos que utilizar. Ahora vamos a otro lugar y con otros animales. Vamos a la playa. Cuidado, estamos hablando de una de las medusas más venenosas y más peligrosas que tenemos en nuestras costas. De estructura biológica extraordinariamente simple, las medusas y sobre todo la carabela portuguesa son sin duda los bichitos más indeseables de cuanto nos acompañan en nuestras vacaciones playeras. Reconocerlos es fácil, aunque a veces no nos da tiempo a ello, ya que la picadura directa suele ser la primera noticia de su cercana presencia. Quienes la han sufrido la definen como un sórdido dolor, acompañado de escozores muy intensos, que más tarde se transforman en diminutas vesículas de piel, reflejo de la entrada de las toxinas procedentes de las cápsulas urticantes de la medusa. Si nos pican, hay que acudir inmediatamente al consultorio o centro médico más próximo. Luego también tenemos otro habitante de nuestras costas que puede ser bastante molesto. Habitante de todo tipo de costas, donde gusta enterrarse en la arena cercana a la playa, estamos hablando del erizo, agarrarse a las pequeñas oquedades que presentan las rocas costeras o incluso nadar arrastrados por las corrientes marinas, al ser desprendidos de sus agarres. Los erizos de mar suponen un peligro evidente para cualquiera que los pise de manera involuntaria durante un chapuzón estival. Como todos los erizos, el que ahora abordamos también tiene toda su superficie corporal recubierta de espinas y el tamaño de una pequeña manzana. Depende de cómo lo hayamos pisado, depende de cómo hayamos tenido el encuentro con él,
tendremos que actuar de una manera u otra. O nos sacamos nosotros las espinas si son pocas, o tendremos que ir a un consultorio o centro médico cercano para que lo hagan. Porque además, si se mantienen dentro, pueden infectarse y causar más problemas. Volvemos otra vez al campo. Esta vez vamos a hablar de algo que lo tenemos en las pinadas, lo encontramos en los bosques, la temida procesionaria. Debido a su condición de plaga, se conoce a la procesionaria por sus nidos de enormes dimensiones sobre los pinos. Los identificamos perfectamente. Son unas marañas como si fueran telarañas, pero no son telarañas. Son nidos cubiertos además normalmente de sus defecaciones. Entonces aparecen en las ramas de los árboles donde ellas viven. Fuera de ellos, la oruga forma hileras o procesiones, de ahí su nombre, y su toxicidad reside en los largos pelos urticantes de apariencia sedosa de su dorso. Pelos urticantes, son como espinitas, que pueden urticar sin contacto directo con el animal, pues éste, a la menor señal de peligro, lanza un manojo de estos pelos hacia el enemigo. Con lo cual, si estamos cerca de ellas o intentamos tocarlas, simplemente intentar tocarlas, ya es un peligro. Hay que alejarse de ellas lo antes posible y lo mayor posible. Simplemente así evitaremos sus contactos y los problemas que tendremos. Seguimos en el campo con otro bichito pequeñito, pero que nos lleva de cabeza. Las garrapatas. Como parásito de todo tipo de animales domésticos, especialmente perros, gatos y caballos poco cuidados, la garrapata amenaza la salud del hombre dentro de su propia casa. Pero también, y en el campo sobre todo, existen garrapatas. De manera especial donde hay conejos. Tiene su apogeo durante el verano, ya que el calor es uno de sus aliados para la reproducción. Veremos que son ahora muy chiquititas, capaces de engancharse en cualquier lado, y si no nos damos cuenta de que las tenemos, lo que va a hacer es engordar a través de su picadura, sorbiendo nuestra sangre, y así de una manera muy suspicaz hospedarse con nosotros. Una vez adheridas, buscan un punto donde clavar sus mandíbulas para chupar la sangre. Ahí radica su potencial peligroso, porque tienen microorganismos entre individuos portadores de algunas enfermedades, con lo cual su picadura es muy peligrosa, produciendo infecciones que pueden llegar a tener resultados bastante catastróficos, enfermedades muy complicadas. Bien, ¿cómo evitamos esto? Pues llevando ropa larga, vigilando después de una caminata cuando nos duchamos, si tenemos alguna enganchada, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí está el tema, ¿vale? Luego también os voy a hablar de las arañas. Prácticamente todas tienen algún tipo de veneno en su organismo. Si bien la mayor parte de ellas resultan inofensivas por completo para el hombre. Pero hay algunas con las que tenemos que tener cuidado. Las tarántulas, la célebre viuda negra, que es habitantes de terrenos semisecos, son algunas con las que si nos topamos es mucho mejor evitarlas y no andar cerca de ellas, porque aunque su veneno no es mortal, su picadura sí es bastante dolorosa y puede causarnos muchas molestias. También tenemos a las avispas, a las abejas, pero conviene saber que solo pican cuando se les molesta. Como todos los himenópteros, estos insectos presentan un temible aguijón adosado al último segmento de su abdomen. Su veneno es temido por sus reacciones alérgicas, a veces incluso con resultado mortal, si el individuo es hipersensible a estas sustancias. Como ya he comentado al principio, solo pican cuando se las molesta, con lo cual evitar la picadura es evitar su contacto, evitar tenerlas en la cercanía y desde luego está en nuestra mano ello. Hay otros peligros
que prácticamente pasan desapercibidos y no les hacemos caso. O bien porque los desconocemos, o bien porque no representan ninguna amenaza. Estamos hablando de las plantas y las flores que pueden originar intoxicaciones y algunas de ellas bastante complicadas, incluso llegando a ser mortales. Por ejemplo, empezaremos por la digital. Empleada tradicionalmente en la medicina, la digital resulta muy frecuente en los variados ecosistemas de la península ibérica. Aquí en el Mediterráneo tenemos, y además la tenemos en abundancia. Son flores campaniformes de color rosado hacia el púrpura. Crece sobre la parte media alta de sus tallos, entre las axilas de las hojas, y en forma de como si fuera un dedal, de ahí el nombre de digital, con lo cual es posible que cuando la veamos sepamos diferenciarla. Se muestra preferentemente por los claros de los bosques, las cunetas húmedas y las rocas en umbría. Los principios activos son alcaloides, de conocido efecto reanimador del músculo cardíaco, y se encuentran acumulados en las hojas. Resulta evidente que el peligro de esta especie vegetal estriba en su ingestión, que conlleva un cuadro complejo de sobredosificación digitálica muy nocivo para el corazón. Cuidado con ella. Hay que tener especialmente cuidado, sobre todo con los niños. 3-4 hojas pueden resultar un grave problema. Su aspecto sumamente atractivo puede hacer que se la lleven a la boca con el consiguiente peligro. Junto a las manifestaciones a nivel coronario, aparecen además diversos trastornos digestivos y sobre todo nerviosos. Si vemos algo de esto, hay que recurrir rápidamente a acudir a un centro médico. Tenemos más plantas a nuestro alrededor. Por ejemplo, la conocida ortiga. Son plantas herbáceas catalogadas como malas hierbas de primera fila. Presentan un ciclo anual muy claro, apareciendo en primavera sobre suelos baldíos, cunetas, corrales, y luego desapareciendo en otoño. Pueden alcanzar una talla alrededor del metro. Tanto hojas como tallos poseen innumerables pelos urticantes de conocida capacidad alergénica, al segregar, entre otros productos, histamina y acetilcolina. Su tratamiento se basa en calmantes locales, como pomadas o lociones antihistamínicas. El hielo también es un buen remedio para aliviar dolor y picores, así como las grandes ronchas que suelen aparecer tras el contacto con estas plantas. Contacto con estas plantas. Eso es lo que tenemos que evitar. Hay que mirar de reconocerlas, hay que investigar sobre dónde están, hay que mirar dónde no podemos entrar porque es posible que las encontremos y de esa manera evitamos su contacto. Tenemos que tener cuidado. Hay un árbol que lo tenemos cerca, sobre todo a nivel medio norte de la península, y que es venenoso. Estamos hablando del tejo. Es una especie arbórea reconocible por sus hojas lenares, oscuras por el haz y pálidas por el envés, con ramas colgantes y además con una copa globosa, que en ocasiones oculta por completo el tronco recto y grueso. El árbol prospera generalmente solitario, sobre terrenos calcáreos, de manera especial en las zonas umbrías. En verano, las flores femeninas se rodean de una cúpula carnosa rojiza. La baya es la única parte de la planta que no es venenosa. Si consumimos, por error, porque creemos, no sé, por cualquier causa, el tejo, aparece como primer síntoma un aumento de las pulsaciones y una disminución de la presión arterial, junto con síntomas de malestar general. Si no se socorre al enfermo con rapidez,
Continúa la inflamación del hígado y de los riñones, finalizando con un paro cardíaco irreversible. Ojo con las plantas. Algunas de ellas son más mortíferas que cualquier animal. Y de hecho ahora os voy a hablar de la más peligrosa, la convalaria. Es una de las plantas mortales más peligrosas de cuantas existen en nuestros bosques. Las encontraremos especialmente en hayedos y robledales. Gran parte de esta peligrosidad, en la causa de que sea mortal, radica en determinadas tradiciones populares que aún perduran en nuestro territorio y que hablan de su utilización o manejo, como, por ejemplo, aquella que cada año tiene lugar en diversos pueblos de Gredos y que ofrece ramilletes de estas plantas a la Virgen. Sus principios activos pueden causar la muerte en pocas horas, hasta el punto de no dar tiempo de llegar al centro hospitalario o una vez cuando llegamos a él, que no se pueda curar. En caso de ingerir cualquier especie vegetal dudosa, acudir con dicha planta a un hospital lo antes posible, si vemos síntomas. Recolectar, manipular y mucho menos ingerir cualquier especie vegetal que no se conozca. Seguimos con plantas. Tenemos una planta que, siendo venenosa, también es muy atractiva. Incluso se puede decir que es apetecible. Vamos a hablar de la dulcamara. También es una planta que presenta durante la cálida estación sus atributos más apetecibles. Son unas bayas con un color rojo atractivo que asemejan a un racimo de cerezas. La especie crece sobre terrenos húmedos, con frecuencia en las orillas de los ríos y arroyos. Llega a superar los 2 metros de altura en cada una de sus ramas. Por lo tanto, podemos catalogarla como un semiarbusto. La ingesta de los frutos de la convalaria dulcamara en el hombre produce una especie de borrachera inicial, que a las pocas horas desemboca en una intoxicación con un cuadro mucho más grave. La gravedad de la intoxicación está directamente relacionada, al igual que sucede en todos los casos de envenenamiento por materias vegetales, con la cantidad ingesta de frutillos. Solo puede atajarse el envenenamiento en un centro hospitalario, no existiendo remedios que podamos utilizar en el campo. Por lo tanto, hay que acudir a un centro médico ya, aunque suelen quedar secuelas más o menos graves y que resultan irreversibles. Cuidado con la dulcamara. Sus frutos son apetecibles, incluso dulces, se pueden ingerir por que los vemos y son atractivos, pero si no los conocemos y los ingerimos, las consecuencias pueden ser nefastas. Por lo tanto, el consejo y la forma de erradicar este problema es no ingerir frutos silvestres que no conozcamos con mucha seguridad. Ahora vamos a hablar de otra planta. Otra planta que también es pues muy peligrosa. El acónito. Del azul al amarillo. Bellísimas flores de las 2 especies de acónitos que tenemos en nuestro territorio. El azul y el amarillo que ejercen un poderoso atractivo visual para todos los excursionistas que las vean. Sobre todo en las áreas montañosas, que es donde se asientan ambas especies. Fuera de esta estación se reconocen por la esbeltez, ya que sobrepasan en ocasiones el 1,5 metros. Y por sus curiosas hojas palmeadas, con hendiduras muy pronunciadas. Cuidado, toda la planta resulta peligrosa en extremo.
sobre todo su raíz. Antiguamente se utilizaba para elaborar venenos caseros, como por ejemplo contra los lobos, de donde procede su nombre vernáculo, matalobos. La ingestión de cualquier parte de estas plantas origina una intoxicación de carácter muy grave, que reviste fatales consecuencias si no se actúa médicamente antes de pasadas 4 o como lo mucho 5 horas de su ingestión. Los primeros síntomas son estornudos, vómitos, palidez, a los que muy pronto acompaña una especie de parálisis o postración generalizada. Es la antesala del paro cardíaco y respiratorio. Tratada a tiempo mediante carbón animal por vía ingesta, suele salvar la vida, pero siempre quedarán lesiones cardiovasculares irreversibles. No sé si me seguís o no, pero estamos descubriendo que hay plantas que son mucho más peligrosas que animales. Por lo tanto, consejo, no tenemos que consumir, no tenemos que cortar, no tenemos que manipular todo fruto, toda planta que no conozcamos. Tenemos que andarnos con cuidado por el campo. ¿Tener miedo a los animales? Por supuesto. ¿Pueden atacarnos? Sí, por supuesto. Pero si nosotros somos tan necios de llevarnos a la boca, de cortar, de recolectar cualquier planta simplemente porque nos resulte curiosa, llamativa, etc., de probar algún fruto silvestre y porque sea dulce, qué bueno está, y seguir consumiendo sin saber lo que estamos llevándonos a la boca, podemos encontrarnos con una desagradable, muy desagradable sorpresa. Y es que, como hemos visto, hay muchas plantas, muchas, que son complicadas, que están entre nosotros y a las que tenemos que tenerle mucho respeto. Sobre todo, ya os digo, si no conocemos y vamos a nuestro libre albedrío, paseando por el campo, disfrutando de una mañana o una tarde de excursión y además sin precaución, cogiendo, tocando, oliendo todo aquello que vemos, sin importarnos si luego pueden venir ciertas consecuencias. Bueno, pues los peligros del verano. Como os he comentado, lo que tenemos que hacer es estar siempre atentos, precavidos, asegurarnos de todo lo que nosotros manipulamos, etcétera, de lo que conocemos, y de esa forma pasaremos un buen verano y no tendremos que dar el disgusto para nosotros y para nuestros seres queridos de tener algún problema por culpa de no tener la precaución que tenemos que tener en torno a animales y plantas. Bien, y hasta aquí, bueno, pues nada, ya que son los peligros del verano, que tengáis un buen verano. Por supuesto, espero haberos ayudado para que eso sea así. Y bueno, pues un programa más, Cuerpo, Mente, Mundo, José Antonio desde Radio Buñol. Y nada, esperemos que nos veamos en el próximo programa. Muchas gracias a todos. Palabras en el aire.